llegó pa' todo, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. De la información al conocimiento, del conocimiento a la educación, la cultura y la comprensión entre los pueblos. Presentamos una vez más Oigamos la Respuesta, un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy hablaremos acerca de cómo sabían los pueblos antiguos de la existencia de los planetas. Hablaremos de la historia del hombre de la máscara de hierro. Conoceremos la historia de los tractores John Deere. Juntos disfrutemos de un nuevo programa. Iniciamos en Sonsonate, El Salvador, donde vive el señor Juan Mejía, quien pregunta: ¿cómo se sabía en la antigüedad que había otros planetas si no existía la tecnología? Oigamos la respuesta. Desde tiempos muy remotos, los seres humanos se han dedicado a observar el cielo y los astros. Para ellos, el sol, la luna y las estrellas que iluminaban el firmamento, así como los fenómenos que ocurrían desde entonces como los eclipses, las estrellas fugaces y las fases de la luna, les despertaban gran curiosidad. Entonces buscaron la manera de dar alguna explicación y orden a lo que veían diariamente. Estos pueblos, al observar el cielo a simple vista, se dieron cuenta de que había grupos de estrellas que tenían una posición definida entre unas y otras, y en esa misma posición se movían en distintas épocas del año. También observaron que había otras estrellas aisladas que tenían un movimiento diferente, y que estas supuestas estrellas eran más brillantes en determinadas épocas, pero no sabían que se trataba de planetas. Fueron los astrónomos griegos quienes llamaron a esas estrellas planetas que, en griego, quiere decir estrellas errantes, y les pusieron los nombres en honor a sus dioses. Cuando finalmente el científico y matemático Galileo Galilei inventó el telescopio hace unos 400 años, pudo comprobar que estas supuestas estrellas errantes eran planetas parecidos a la Tierra. Con este nuevo aparato, Galileo también pudo observar mejor la apariencia de los planetas y de la misma luna. Los descubrimientos de Galileo fueron muy importantes y confirmaron algo que había dicho otro científico llamado Copérnico, que los planetas junto a la luna y a la Tierra daban vueltas alrededor del Sol. El problema es que estas novedosas ideas chocaban con lo que la Iglesia Católica de entonces había propuesto, y era que todos los astros daban vueltas alrededor de la Tierra. Por eso los científicos de esas épocas sufrieron graves problemas con las autoridades religiosas. Algunos murieron por defender sus ideas. Otros fueron encarcelados y sus libros destruidos, y durante varios años se prohibió hablar de sus descubrimientos. Desde San José, capital de Costa Rica, el señor Rommel Araya Martínez dice: quiero saber si en realidad existió en una cárcel francesa el hombre de la máscara de hierro. Oigamos la respuesta. La historia por la que usted nos pregunta ocurrió hace 400 años en Francia, en la época en la que gobernó el rey Luis XIV. Este famoso rey, al que llamaron el Rey Sol, gobernó Francia durante 72 años, y alrededor de él se crearon muchas historias y leyendas. Una de ellas tiene que ver con un misterioso personaje que fue encarcelado por órdenes del rey y por razones desconocidas. Vamos a contarle que sí hay registros históricos de que este hombre estuvo encarcelado durante 34 años.
Lo curioso es que no se pudo saber a ciencia cierta quién era, pues se dice que siempre llevó puesta una máscara de terciopelo con unas varillas de hierro. Otros afirman que la máscara era totalmente de hierro. Parece que el mismo rey había dado órdenes de mantener oculta la identidad de este hombre. El enmascarado misterioso murió en 1703 y aún en aquel momento persistió el secreto, pues se enterró con un nombre falso. Los primeros relatos del prisionero enmascarado los hizo un escritor y pensador francés llamado Voltaire, quien había estado preso en la misma cárcel y había escuchado historias de este personaje. Este escritor, Voltaire, sugirió que posiblemente el hombre misterioso era un hermano gemelo del rey que había sido separado de su familia al nacer y criado en un lugar alejado del palacio real. Cuando Luis XIV se dio cuenta de la existencia de su hermano, temió que le robara su reino y lo envió a la cárcel, cubriéndole la cara con una máscara para que nadie supiera quién era. También hay investigaciones que señalan que este personaje posiblemente era un humilde sirviente del rey y otros nobles llamado Eustache o Eustaquio Daguerre, que posiblemente fue encarcelado porque se había enterado de unas negociaciones secretas que hubo entre Francia e Inglaterra. Con el paso de los años, el preso cayó en el olvido, y se dice que fue el mismo carcelero quien creó la leyenda de que era un personaje importante para darse importancia a él mismo. Lo cierto de todo esto es que, después de tantos años, la identidad del prisionero de la máscara de hierro todavía ocasiona dudas y debates entre los historiadores. La música popular también es cultura. La importancia del maíz en nuestros pueblos ha sido vital e histórica. Vamos a escuchar Hombres de Maíz con Brenda Leticia de Guatemala. Guatemala, mi país, Coatepec es mi ciudad, donde se come maíz en tortilla o en tamal, con su pumpote atol, tamalitos con chirmol, lleva el Pedro en su morral cuando se va a trabajar. Somos hombres de maíz, eso dice el Popol Vuh, alimento principal que a mi pueblo Dios legó. Es orgullo ser chapín, linda tierra del Quetzal, donde mi madre nació, con maíz me alimentó. Ay, qué rico es el maíz, en elote y en atol, en un pishque de tamal, o en tayuyos de frijol, tempranito el nixtamal, al molino hay que llevar, antes de ir a trabajar, tortillas no faltarán, tamales de chipilín, chuchitos vendiendo van, un niño con su mamá, cerca de la terminal. Vamos hombres de maíz,
Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Desde San Miguel, El Salvador, el señor Will Balmore dice lo siguiente: se dice que Groenlandia es la isla más grande del mundo. Quiero saber si esa isla está situada en Europa o en América. Oigamos la respuesta. En efecto, don Will, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Geográficamente se considera que esta isla forma parte de América, pero Groenlandia es un territorio que pertenece a Dinamarca desde hace muchos años, y Dinamarca es parte de Europa. Por lo tanto, Groenlandia desde el punto de vista político también forma parte de Europa. Groenlandia fue descubierta hace un poco más de 1000 años por un explorador noruego. En aquellos tiempos, Dinamarca formaba un solo reino con Suecia y Noruega. Cuando esa unión se deshizo, Dinamarca mantuvo su poder sobre Groenlandia. Hace 46 años, Dinamarca le concedió a los habitantes de la isla el derecho de tener su propio gobierno, aunque siguen perteneciendo a Dinamarca. Groenlandia está muy cerca del Polo Norte. Eso hace que prácticamente durante todo el año 3/4 partes de su territorio se mantengan cubiertas de hielo. Imagínense que hay partes de la isla en las que la capa de hielo tiene unos 3000 metros de espesor. Solo una pequeña parte de Groenlandia está habitada. Viven en la costa oeste, donde no hay hielo. Allí viven unas 56,000 personas. La mayoría son descendientes de los inuit o esquimales que llegaron a esta isla desde Canadá hace como 4000 años. YouTube, Facebook, iVoox o su radioemisora favorita son los espacios por medio de los cuales puede disfrutar de este programa. A continuación tenemos una pregunta realizada por el señor Isaac González Rovira, quien nos envió un correo electrónico desde la ciudad de Panamá. Quisiera saber cuál es la selva más grande del mundo. Oigamos la respuesta. La selva amazónica es la más grande del mundo. En tiempos pasados ocupaba más de 7 millones de kilómetros cuadrados. Eso era como 15 veces el tamaño de toda Centroamérica. Ahora es más pequeña, ya que día con día se destruyen miles de hectáreas de selva debido a actividades comerciales como la agricultura, la ganadería y la minería. La mayor parte de la selva del Amazonas pertenece a Brasil, pero también hay otros países como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia que tienen parte de su territorio en la llamada Amazonía. Por su gran extensión, la selva amazónica es considerada uno de los pulmones del planeta. La razón es que las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno a causa de su proceso normal de fotosíntesis. La selva del Amazonas absorbe millones de toneladas de dióxido de carbono, lo que ayuda a bajar los niveles de este gas. Con ello, se evita hasta cierto punto el efecto invernadero, que es una de las causas del cambio climático que afecta al planeta. La selva del Amazonas ha sido el hogar de 400 pueblos indígenas desde hace miles de años, así como también de millones de especies de animales y plantas, pero como le decíamos anteriormente, esa gran riqueza está amenazada. Además de la destrucción de la selva para cultivos, ganadería e industria minera, también se construyen muchas carreteras y represas que cambian el sistema de vida en ese lugar. Los incendios también son otro peligro para el Amazonas, así como también el cambio climático. Hay varias organizaciones internacionales que tratan de dar a conocer los peligros que corre este verdadero tesoro de la humanidad. Pero es un trabajo difícil, porque se lucha contra enormes intereses económicos y políticos para quienes la defensa de la naturaleza y el futuro de la humanidad es algo que consideran
de poca importancia. También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22 25 52 38, o al número 22 25 53 38. Luego de la pausa musical, nos topamos con una pregunta del señor Vicente Pérez Santamaría, quien nos envió un WhatsApp desde San Salvador, preguntando lo siguiente: ¿serían tan amables de decirme cuántos pueblos quedaron bajo el agua debido a la construcción de la represa Las Tres Gargantas en China y cuántos kilómetros tiene de largo el embalse? Oigamos la respuesta. La represa de las Tres Gargantas se empezó a construir hace 30 años en el curso del río Yangtze, en China. Es la planta hidroeléctrica más grande del mundo. Tiene 2.335 metros de largo y el embalse abarca una superficie de 1.045 kilómetros cuadrados. En los casi 20 años que duró la construcción, millones de personas tuvieron que ser reubicadas, ya que las tierras en las que vivían fueron excavadas para construir la represa. Además, hubo inundaciones de 13 ciudades, 140 pueblos y unas 1.300 aldeas. La energía eléctrica que produce esta represa redujo el uso de carbón, y con ello se evitó que millones de toneladas de gases producto de la quema del carbón llegaran a la atmósfera. El uso del carbón es una de las causas de la contaminación ambiental y del efecto invernadero que ha contribuido al cambio del clima en el mundo. Pero, como sucede con muchos adelantos modernos, la construcción de la represa también ocasionó daños. Por ejemplo, se calcula que hubo cerca de 50 millones de personas que se vieron afectadas por las pérdidas de cultivos. Además, aumentó la contaminación del río Yangtze y la deforestación causó un gran impacto en los animales y plantas de esta parte de China. Quiero saber quién fue el inventor de la marca de tractores John Deere y en qué país los diseñaron por primera vez. Es la consulta que nos hace el señor Harvey Carballo a través de un WhatsApp desde Guanacaste, en Costa Rica. Oigamos la respuesta. El inventor de los tractores, John Deere, fue un estadounidense del mismo nombre que nació hace casi 200 años en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Cuando tenía 21 años, este joven comenzó a trabajar como herrero y se hizo famoso por su ingenio y porque hacía muy bien su trabajo. En busca de mejores oportunidades de trabajo, John se trasladó al estado de Illinois y allí se dedicó a herrar caballos, reparar arados y todo tipo de herramientas que usaban los agricultores. Se cuenta que un día los granjeros del lugar explicaron al señor Deere un problema que tenían con los arados y los suelos de sus fincas. Con su ingenio y habilidad, característicos de Deere, construyó un arado que resultó muy eficiente y mejoró enormemente el trabajo de los agricultores. Este primer arado lo fabricó utilizando la hoja de una sierra descompuesta. El arado fue todo un éxito y se vendió mucho. Esto le permitió abrir su primera fábrica de arados de acero y otras herramientas agrícolas en el año 1846. John Deere murió en el año 1886, pero sus hijos continuaron con la empresa. Fueron ellos, sus hijos, quienes decidieron fabricar un tractor que ayudara a los campesinos en sus labores en el campo. Esto sucedió en el año 1914, cuando se fabricó el primer tractor con un motor sencillo de 12 caballos de fuerza. A este modelo lo llamaron Waterloo Boy. 6 años después fabricaron otro modelo de tractor, esta vez pintado con los característicos colores verde y amarillo que se usan hasta el día de hoy.
También fue el primer modelo que tenía el nombre de la empresa y la figura del ciervo saltando estampado a los costados del aparato. Con los años, se añadieron nuevos adelantos a los tractores y gracias a la calidad de las máquinas, la empresa se hizo cada vez más grande. Hoy en día, la compañía es una de las líderes a nivel mundial en venta de maquinaria agrícola, para construcción, trabajos forestales, motores y repuestos. Les invitamos a reflexionar en el significado de este proverbio chino. El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte pronto en presa de los cangrejos. Programa B, Control 17. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Envíennos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámennos por teléfono a los siguientes números: código de área 506, número 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.